Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día? Bendecidos. Bendecidos, gloria a Dios. Bueno, para mí es un gusto y un placer estar con ustedes en esta tarde, nuevamente compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de nuestros medios sociales. Les agradecemos que nos presten sus oídos para poder compartir con ellos un poquitico del Evangelio, ¿no? Del Evangelio del Nuevo Pacto. Les invitamos a que nos escriban, a que se suscriban también a nuestro canal de YouTube, a que enciendan las notificaciones para que cuando se ponga una enseñanza nueva, pues el canal automáticamente les avise y puedan entonces ir y escuchar las enseñanzas que tratamos, ¿verdad?, de poner una nueva todas las semanas. En esta preciosa tarde, bendecidos, vamos a tener el tema titulado La fe en la verdad. La fe en la verdad. Yo había puesto la fe y la verdad, pero creo que vamos a usarlo, la fe en la verdad. La semana pasada terminamos todo el libro de Hebreos. Ha sido bien recibido en nuestro canal de YouTube, gracias al Señor. Las personas lo han escuchado, lo han visitado, han comentado directamente conmigo. Así que le damos gracias al Señor por eso. Realmente, bendecidos, el libro de Hebreos hemos visto todo el Evangelio completo. Ustedes ya están completos, ustedes ya no les hace falta nada. Ustedes tienen el conocimiento suficiente y necesario para ser confirmados en la fe de Jesucristo. Continuamos haciendo nuestra labor, que es enseñar, que es edificar, porque muchas veces nuestra mente necesita ser refrescada, ¿no? Nuestro espíritu necesita ese alimento espiritual para seguir siendo edificados, porque estamos en una carne que tiene deseos engañosos, estamos en una conciencia también que muchas veces nos acusa innecesariamente y tenemos que aprender a lidiar con esas cosas, ¿correcto? Además que el día a día, el afán, etcétera, hay muchas cosas en estos tiempos y tenemos que estar firmes, bendecidos, porque hay cada enseñanza en la calle, precisamente, y estaba buscando un juego de soccer, de fútbol, en la radio, y me empaté con alguien ahí en la 1210 AM, y las cosas que estaba diciendo, uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona esté hablando de algo tan improbable, cosa que no se puede probar, y sin embargo lo esté afirmando de esa manera? Entonces, cuando uno escucha esas cosas, definitivamente nos motiva a continuar predicando la verdad. Bendecidos, la fe en la verdad. Mira, la fe y la verdad van completamente ligadas la una a la otra. Porque la fe tiene que ser en algo específico. Vamos a definir qué es la fe. Por favor, escriban. Porque la pregunta es, ¿la fe en qué, no? Todo el mundo dice tener fe, bendecidos. Todas las religiones dicen tener fe. Ten fe en el Señor. Hermano, usted no prospera porque no tiene fe. Usted no se sana porque no tiene fe. Usted tal cosa porque no tiene fe. ¿Pero acaso la fe se verifica en eso o se verifica en la verdad? La fe es credibilidad. La fe es convicción. La fe es certeza. La fe es confianza. Y la fe es plena seguridad. Eso es la fe, bendecida. La fe es credibilidad, convicción, certeza, confianza, plena seguridad. La fe es
creerle a Dios. Bendecido, no hay fe sin eso. Tenemos que creerle a Dios. La fe es creerle a Dios sus promesas. Eso es fe. Y luego vivimos en esperanza o esperando esas promesas. Esas promesas, ¿dónde están escritas? En el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? La verdad. No podemos decir tener fe y no creemos el Evangelio del nuevo pacto. Bendecidos, si no creemos en el nuevo pacto de la gracia revelada al apóstol Pablo, no hay fe. Porque la fe se confirma en la verdad. Nosotros tenemos que obedecer una verdad. Para obedecerla tenemos que creerla. Para creerla tenemos que escucharla. ¿Correcto? Y para escucharla se nos tiene que ser predicado. ¿Por qué esto es definitivo e importante? Porque Jesús mismo es el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Del creer, de tener convicción, de tener certeza, de tener confianza, de tener plena seguridad en algo. En la verdad. Mira, esto es importante. La fe se confirma cuando, ¿qué dice acá? Creemos, porque es una equivalente de fe, ¿correcto? Lógico. La fe se confirma cuando creemos el Evangelio. Tú le preguntas a alguien, hermano, ¿usted cree en la predestinación? ¿No? ¿Está confirmada la fe? No, porque no está creyendo que la verdad. Hermano, ¿usted cree que la salvación es para siempre? No, la salvación se pierde. No tiene fe, porque no está confirmada en la verdad. O sea, la única manera que la fe es confirmada es si crees algo específico. Y es una verdad absoluta. La verdad absoluta de Dios. Entonces, es importante que nosotros comprendamos de que la fe se confirma cuando creemos la verdad. La verdad está en Jesús. Por eso es que la fe es ¿en quién? En Él. La verdad está en Jesús y en la revelación que Él dejó del Evangelio de la gracia. La verdad está en Jesús y en la revelación que Él dejó del Evangelio de la gracia. Por eso cuando oímos todas estas confusiones, falsas doctrinas, inventos de hombres, tenemos que preguntarnos, ¿esa es la verdad? Porque hay cosas que no necesitan ni interpretación, bendecido. Te voy a dar un ejemplo, mira, voy a leer lo que él estaba diciendo. No lo tenía en mis notas, pero lo voy a leer. Romanos 8, por favor. No te voy a decir lo que él estaba diciendo, porque no merece la pena. Te voy a explicar el contexto de lo que estamos hablando acá. Vete a Romanos 8, 18. Romanos 8, 18, por favor. Mira lo que dice, bendecido.
Vamos a entender el contexto de lo que está ahí escrito, ¿correcto? Dice, porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. ¿Correcto? El 17 dice y habla de padecimientos. Dice, y sí, hijos también herederos, herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él. Ese padecimiento vamos a entender que es en la carne. ¿Cómo usted sabe eso, hermano? Vamos a leer el contexto. El padecimiento es en la carne, ¿correcto? Porque tengo por cierto que los sufrimientos, acababa de decir padecimientos, del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros será revelada. ¿Pablo sufrió o no, bendecido? Claro que sí. Bastante, ¿verdad? Sí. Naufragio, desvelos, hambre, latigazos de los judíos, cárcel, montones de cosas, bendecido. ¿Lo sufrió donde? En la carne. Y esos sufrimientos tuvieron un propósito para Pablo y era mantenerlo humilde. ¿Por qué sufría en la carne Pablo? Porque Dios se lo permitió. Pablo le dijo, quita este aguijón de mi carne. Sí, Señor. 3 veces dice que se lo pidió Pablo. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se refleja en tu debilidad. Entonces él dice que los aguijones de la carne, que eran los sufrimientos, era por causa de las revelaciones que él había recibido, para que él no se exaltase sobremanera. ¿Correcto? Estoy yendo del tema, pero voy a tratar de empatar. Entonces los sufrimientos de la carne del apóstol Pablo lo mantenían humilde, porque él tenía que entender que a pesar de ser el gran apóstol a los gentiles, que a pesar de él ser el perito arquitecto del evangelio de la gracia, no era más que nadie. Y él sufría más que cualquier otro en su carne, para que las revelaciones que Dios le dio no se creyera más que todo el mundo. ¿Correcto? Sí, vamos a leer el contexto acá. Dice el 19, porque la ardiente expectación de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que esperar algo? Porque hay algo que no tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos? En este momento estamos en debilidad. ¿Y tú sabes qué, bendecido? Está bien estar en debilidad. It's okay. O sea, yo no tengo que inventarme una doctrina para quitar esta realidad que estamos en debilidad. Estamos en la carne, y aquí te dice que la expectación de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Quiere decir que la creación también espera algo. Estamos leyendo el contexto, ¿correcto? Sí. Porque también la misma creación será librada de la servidumbre de corrupción. Quiere decir que también, porque nosotros también, en la carne, la creación también está corrupta. Igual que nosotros, en la carne. La creación sufre, nosotros sufrimos. La creación padece, nosotros también. Dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Sí, sí. Bendecido, el contexto de lo que estamos leyendo te está diciendo que aún la creación sufre, igual que nosotros en la carne. Entonces, este señor estaba diciendo que esto es aplicable ahorita en tu carne. O sea, que tú no deberías de estar ni enfermo, ni con dolores, ni con padecimiento. Y lo sacó de acá. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Bueno, sí, mintiendo. Pero es que él está vendiendo una improbabilidad. ¿Por qué digo improbabilidad? Porque no es probable lo que le está diciendo. No hay evidencia. Todo ser humano sobre la faz de la tierra muere. Así mismo.
Entonces, fíjate, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, mas también ¿quiénes? Nosotros, porque acababa de decir en el 17, en el 18, que padecemos y que sufrimos. Mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué es eso? Esperanza es a saber la redención de nuestro cuerpo. Bendecido, yo no estoy haciendo nada fuera del otro mundo. Estoy contigo sencillamente leyendo el contexto y siguiendo, ¿verdad?, el hilo del escrito, ¿no? Yo creo que hasta ahora estamos de acuerdo en lo que está hablando, ¿no? O sea, yo no te estoy inventando nada, no te estoy interpretando nada. Dice, porque en esperanza somos salvos, empero la esperanza que se ve no es esperanza. Quiere decir que no vemos ¿qué? Esto incorruptible, esto inmortal. Tenemos que esperarlo, porque acababa de hablar de ¿qué? De la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza somos salvos. ¿Qué esperamos? La redención de nuestros cuerpos. ¿Qué es eso? La adopción. Porque en esperanza somos salvos, empero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, como aún lo espera. Entonces, claro, pero es que si lo ves, ya no necesita fe, ¿no? Porque ya está. Entonces, esta persona no vive en fe, quiere tenerlo ya. Entonces, eso no es esperanza, mi hermano. Bendecido, tú sabes lo que yo he notado, que a la gente no le gusta hablar de los sufrimientos, mucho menos ellos sufrir. ¿Tú sabes cómo ellos no sufren? Quitándole la plata a los indoctos, a los ingenuos, y ellos no sufren acá, pero quién sabe en el más allá qué va a pasar. Dice más, si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. ¿Qué es eso? La redención de nuestros cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que dijo en el 23, ¿no? La redención de nuestros cuerpos. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas. ¿Cuáles flaquezas? Las de tu carne. Porque no sabemos lo que hemos de orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué es lo que vamos a pedir en cuanto a nuestros cuerpos si nosotros ni sabemos lo que vamos a recibir? Tú y yo no podemos orar por un cuerpo glorificado específicamente. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo será? Pero el Espíritu sí sabe. Amén. Y Él intercede, gime por nosotros, ora por nosotros en medio de nuestras flaquezas en la carne. Qué lindo, mi Padre. Eso es lo único que te está diciendo aquí, bendecido. Dice, asimismo también el Espíritu ayuda nuestras flaquezas. ¿Cuáles? Los sufrimientos de la carne. Enfermedades, el hambre. Todo, porque no sabemos lo que hemos de orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Mira lo que dice acá, bendecido. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen, circula eso por favor, subráyalo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo tú y yo somos hechos conforme a la imagen de su Hijo? Cuando seamos resucitados, transformados, glorificados. Fuimos predestinados para eso. ¿De qué te está hablando ahí? De tu cuerpo glorificado. Pongo una notita allá al lado del 29. Cuerpo glorificado. ¿Qué se manifiesta ahí? Lo que dice el 19, la revelación de los hijos de Dios. Lo que dice el 21 también, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Eso se cumple cuando tú y yo seamos hechos a la imagen de su Hijo. Bendecido, ¿estoy leyendo, interpretando lo que estoy leyendo mal? No. Literalmente. No, eso es lo que dice acá. Exactamente. Dice, para que Él sea el primogénito. ¿Primogénito de qué? ¿El primero en qué? En haber resucitado con un cuerpo glorificado. Él es el qué? El primogénito. Entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Claro. Entonces, bendecido. La fe es confirmada con la verdad. La fe no puede caminar sola sin la verdad, y la verdad no puede caminar sola sin la fe. ¿Por qué? Porque la prueba de la fe genuina tiene que estar basado en algo, tiene que tener un fundamento. Si yo digo tengo fe, pero no estoy en un fundamento de una verdad absoluta, bendecido, mi fe está débil. Necesito ser edificado en la verdad. Tienen que ir juntas, bendecido. Vea Juan 1:14, por favor. Dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿y de qué? Y de verdad. Quiere decir que en Cristo está la única verdad absoluta sobre la faz de esta tierra. Entonces, cuando yo digo tengo fe, tengo que tener fe en la verdad. Tengo que tener fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. No puedo tener fe en otra cosa, bendecido. Porque no tengo fe. Es una fe vacía, es una fantasía, pero no es una fe. Y las dos comienzan con F. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era aquel de quien yo decía, el que viene tras mí es preferido antes que yo, porque era primero que yo. Y de su plenitud todos nosotros hemos recibido gracia por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, más la gracia, ¿y qué más? Y la verdad. Y la verdad vino por Jesucristo. Antes de Cristo no existía una verdad absoluta. Cristo es la verdad de Dios. La gracia. Juan 8:31, por favor. La verdad en Cristo, o la fe en Cristo, es la evidencia de tu verdad. Es evidencia de que tu fe está puesta en la verdad. Mira lo que dice acá, bendecido, ¿estamos ahí? Dice entonces, dijo Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros, ¿qué cosa? Bendecido. Tienes que permanecer ¿a dónde? En la palabra. ¿Por qué? Porque es la verdad absoluta. No hay otra evidencia para un hijo de Dios, no hay otra evidencia para Dios de quiénes son sus hijos, sino el que permanece en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cuál es esa? Su palabra. ¿Y la verdad qué? ¿Qué es la verdad? Su palabra. Hoy en día, ¿dónde encontramos esa verdad, esa revelación? Gálatas 1:11, ¿correcto? La revelación de Cristo al apóstol Pablo del Evangelio, Gálatas 1:11. Esa es la verdad. Gálatas 1:11. Mira el verso 36, por favor. Así que si el Hijo os hiciera libres, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Cómo? Por la verdad. Por creer. Dice los judíos que habían creído.
Entonces el Señor les dijo, ok, ya creíste, permanece en esa palabra. ¿Por qué? Porque es la única manera de que tu fe sea confirmada. No hay otra manera de confirmar que eres hijo de Dios si no permaneces en la verdad. Porque entonces podemos creer lo que sea entonces. No hay otra manera, bendecidos, y quiero recalcarlo, no hay otra manera de ser confirmados en la fe que creer en la verdad. ¿Qué hacen los católicos? La confirmación. ¿La confirmación en qué? En fábulas. Mira, la confirmación en fábulas, en sacramentos, en esto. Los testigos de Jehová otra cosa, los adventistas otra cosa, los mormones otras cosas. ¿Qué pasó? No permanecieron en la verdad. Por eso es que no son libres. Capítulo 14, por favor. Verso 6. 14:6, por favor. 14:6. Página 161. ¿Estamos ahí? Sí. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Correcto? ¿Qué es Jesús? La verdad. Y la vida. ¿Por qué? Porque cuando Él habla ¿qué? Verdad. ¿Verdad? Entonces cuando Él habla su palabra, la deja escrita por una razón, para que nosotros la creamos. ¿Para qué? Para que de esa manera se confirme de quiénes son los llamados y los escogidos. También. Es la única manera, bendecidos, que se confirma quién es verdaderamente un hijo de Dios, el que permanece en su palabra. No hay otra manera. Mira el 16, por favor. Versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador para que more con vosotros por siempre. Deja saber, ¿el Espíritu de qué? De verdad. Gloria a Dios. Ahí está, bendecido. Quiero que subrayes el Espíritu de verdad y ponga a un ladito por medio de creer el Evangelio. Ese es el propósito del Espíritu. Porque es un Espíritu de qué? De verdad, de una información, de su palabra. ¿Cómo que ¿Qué dice? Por medio de creer el Evangelio. Dice, es a saber al Espíritu de verdad. Por medio de creer el Evangelio. Ese es el Espíritu de verdad. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos. Circula eso y pon adoptados. Dice en Efesios que somos adoptados hijos de Él, ¿no? Pon adoptados. Circula huérfanos y pon adoptados. Somos hijos. Dice, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. ¿Quién va a venir a nosotros? Él, por medio de el Espíritu de verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad a través de su palabra. Que es lo único que tenemos nosotros en este momento, ahorita, en esta experiencia humana. Algo escrito. La palabra de Dios revelada en la Biblia. Más nada, no tenemos más nada. Entonces, ¿cómo se confirma mi fe? Por medio de filosofías y huecas sutilezas y cuentos, si fui al cielo, fui al infierno, miré un ángel, recibí una revelación. No, bendecido, eso no se confirma la fe. La fe se confirma por medio de creer este libro de nuevo pacto. Dice el 18, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros, aún un poquito, y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis.
En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mira lo que dice acá, bendecido. El que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Los guarda. ¿Qué es eso? Permanecer firmes en la verdad. Aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Mira qué interesante esa pregunta. Muy interesante. Le pregunta: ¿por qué te revelas a nosotros y no al mundo? Porque él acababa de decir en el 12, al mundo no le puede recibir el Espíritu de verdad. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Cuál es la respuesta? El mundo no cree la verdad. Eso es todo. El mundo no ama su palabra. Y si no aman su palabra, no lo aman ¿a quién? A él. Porque la palabra se hizo carne. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Capítulo 15, por favor. Verso 26. Capítulo 15, verso 26. 15:26 dice: empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad. Vuelve a decir lo mismo, ¿correcto? El cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Por eso vamos a leer en Efesios que dice, ¿cómo es? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Capítulo 16, verso 13, por favor, ahí mismo. ¿Solamente el 26? Sí, solo el 26. 16:13, por favor. Dicen: pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, bendecido, qué importante es esto, ¿sabe? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. El Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad revelada por medio del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer firmes en esa verdad absoluta de Dios. Ve a Romanos 15, por favor. Romanos 15:7. Ya vamos a terminar. Página 244. Romanos 15:7. 15:7. ¿Estamos ahí? Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido, para gloria de Dios. Digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión. ¿Por qué? Por la verdad de Dios. ¿Para qué? Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles son esas promesas, bendecidos? Lo estudiamos en el libro de Hebreos. Pondré en vuestra mente mi ley y en vuestros corazones las escribiré. Esa es la promesa. ¿Basada en qué? En una verdad de Dios. Y que para los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré a ti entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: regocijaos vosotros los gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: será raíz de Yesí, y el que se levantará para regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué? ¿En el qué? En el creer.
para que abundéis en esperanza. Por favor, pon en tus notas esa palabra en el creer. Te voy a decir lo que significa literalmente. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el creer significa tener fe, tener fe, confiar el bienestar espiritual de uno a Cristo. Eso significa. En el creer es tener fe, confiar el bienestar espiritual de uno a Cristo. Plena certidumbre de fe, ¿verdad? Plena certidumbre de fe. Gálatas 2, bendecidos, por favor. 2. Gálatas 2, 4. La fe se confirma en la verdad del Evangelio. Página 284. ¿Estamos ahí? Dice, y por esta causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos en sujeción, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué dijo el Señor? Si mi palabra permanece en vosotros, sois verdaderamente mis discípulos. Pablo dice aquí, mira, para que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros, no cedimos a seguir otra doctrina. Efesios 1:13, por favor. Ya lo que estamos haciendo es confirmando lo que ya te acabo de decir. Página 290. 290. Hermano, soy mormón y tengo fe. ¿De veras? ¿La fe en la verdad? ¿O en la fe en el libro de Mormón? ¿O la fe en una revelación nueva? Lo cual Pablo dijo sea anatema. Eso no es fe, bendecido. La verdadera fe cree el Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. ¿Estamos ahí? Dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Qué escuchamos, bendecido? Ese es el orden, ¿no? Oímos la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo de la promesa? El Espíritu de verdad. Leímos en Juan, ¿correcto? Bueno, ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu de verdad? Porque creo la verdad. ¿Cómo se confirma mi fe? Porque creo la verdad. Porque no me quiero atrever a añadirle ni a quitarle lo que está escrito. Por temor al Señor, por temor a no equivocarme, por temor a no adulterar lo que ya está revelado. Porque el Espíritu Santo te guía a ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Gracias, Señor. Colosenses 1:4, por favor. Necesito 10 minutos más. Colosenses 1:4 sería página 303, por favor. La fe en la verdad, la fe y la verdad.
Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Tú crees que se pudiera también decir teniendo fe en la verdad? ¿Verdad? Porque él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la fe en Cristo es lo mismo que tener fe en la verdad. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, en la verdad, y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza, algo que esperamos, que os es guardada en los cielos, no aquí, ¿correcto? Correcto. No hemos recibido nada aquí bendecido. No te creas esos cuentos por ahí. Está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya en la palabra, ¿qué dice? Verdadera del Evangelio. ¿Qué dice la palabra verdadera del Evangelio? Que tenemos una esperanza guardada en los cielos. ¿Cuál es esa esperanza? Tu cuerpo glorificado, para que entonces se manifieste la vida eterna a su plenitud. Sí, señor. Dice, el cual ha llegado a vosotros como también en todo el mundo y fructifica como también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. ¿En qué? En verdad. Circula esa palabra que dice conocisteis. Y pon ahí el significado en tus notas. Conocisteis, reconocer. Reconocer, familiarizarse por completo, entender. Reconocer, familiarizarse por completo, entender. Cuando dice y conocisteis la gracia de Dios en verdad, es porque reconociste esa gracia, te estás familiarizado por completo con ese conocimiento de la gracia, porque entiendes la gracia. Eso es lo que te está diciendo. Segunda de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo 2:1. No, vamos a leer desde el 7. 2:7, por favor. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel cuya venida es según la operación de Satanás, en todo poder y señales y milagros mentirosos. Les decía, a los falsos maestros les encantan las señales. Sí. Les encantan los milagros, les encantan las señales. El verdadero cristiano llamado y escogido vive como en esperanza. Y con fe. Correcto. Dice, y en todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de ¿qué? De la verdad. ¿Están en qué? Exacto. En engaño, en mentira, para ser salvos. Quiere decir que para ser salvo necesitas el amor de la verdad. Necesitas estar en la fe, en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Por tanto, pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño. Mira, Dios permite que ellos hagan milagros, Dios permite que tumben a la gente, que hagan un montón de cosas para que crean a la mentira. Increíble. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Wow. Antes se complacieron en lo que es injusto. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación en la santificación del Espíritu y la fe de ¿qué? De la verdad.
Bendecido, la fe y la verdad son inseparables. Sí, Señor. Inseparables. Dice, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, que es la verdad, Sí. que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. No de más nadie. Terminamos con Primera de Timoteo 2:1. Dice, exhorto, pues, ante todas cosas que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, mira el equivalente, y que vengan al conocimiento de la verdad. Si no conoces la verdad, ¿no eres qué? Salvo. Lo leímos ahorita en Tesalonicenses, ¿no? Ahora, quiero que circule, subrayes conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. Y pon ahí pleno discernimiento. Wow, eso está bien. Pleno discernimiento. Ahora, si eres como yo, te preguntarás qué es discernimiento. Porque yo me lo pregunté para poder entender. Donde dice conocimiento de la verdad, esa palabra conocimiento significa pleno discernimiento. Entonces pon abajo discernimiento, 2 puntos. Discernimiento, 2 puntos. ¿Qué es discernimiento? La capacidad de discernir. La capacidad de discernir. Y si eres como yo, te estarás preguntando qué es discernir. Discernir, 2 puntos. Distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. Distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. Quiere decir que nosotros discernimos entre lo que es verdad y lo que es mentira. En lo que es una sana doctrina y una falsa doctrina. Lo que nosotros tenemos es inteligencia espiritual, ¿correcto? Eso es lo que el Señor nos ha dado. Inteligencia espiritual. Lo que estás diciendo es dame la capacidad de discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Acuérdate, conocimiento es pleno discernimiento. Discernimiento es la capacidad de discernir. Y discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. En nuestro caso es aplicable entre la verdad y la mentira. Distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. Y vamos a terminar de otra, correcto. Entonces vamos a leer otra vez el versículo 4 del capítulo 2 de Timoteo, por favor. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. O sea, es una verdad, ¿no? Para testimonio en su propio tiempo. El testimonio es una verdad. Alguien que testifica, ¿verdad? Para lo que soy ordenado por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles. ¿En qué? En fe y verdad. Maestro de los gentiles en fe y verdad. No puedes separar una de la otra. La fe es basada en una información, esa información es verdad y esa verdad es la palabra de Dios revelada
para nosotros la iglesia. No podemos decir que tenemos fe y creemos otra cosa que no sea la palabra de Dios bendecido. Tampoco podemos decir que tenemos fe y mal usamos el Evangelio, malinterpretamos el Evangelio, ya sea por ignorancia o ya sea con alevosía y ventaja, como dice. Peor es eso, porque más juicio va a tener la persona cuando tenga que dar cuenta de lo que predica y enseña. Ojalá que se den cuenta de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. No tenemos que hacernos ricos acá, a costilla del Evangelio y de usar el nombre del Señor en vano con malas enseñanzas. Bendecidos, la verdad es el Evangelio de la gracia. Toda la revelación realmente de la Biblia es verdad. Tenemos nosotros que aprender a dividir, ¿correcto?, entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, permanecer firmes. Esa es la evidencia. El Señor dijo: permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Si nosotros nos mantenemos firmes en la gracia, entonces somos verdaderamente hijos de Dios. Esa es nuestra evidencia, ¿correcto? Nuestra evidencia que tenemos fe en lo que está escrito y revelado. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.